Bendiciones para todos mis hermanos de Radio Santa Teresita. Les habla Lorena Gómez en este programa del Sol de mi Voluntad. Y en el día de hoy vamos a hablar de cómo podemos participar de los 7 dolores de nuestra Madre Santísima. Iniciamos como siempre con nuestro Ángelus acostumbrado y ofrecemos este programa muy especial a todas las madres que están sufriendo en este momento por tantos dolores en sus familias, con sus hijos. Y también le pedimos a nuestra Madre Santísima que cada día extienda más este reino de la divina voluntad en todos los corazones. Iniciamos. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancto. Amén. Angelus Domini nunciavit Mariae, e concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremos. Gratiam tua qui sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tuoi, incarnationem coniomimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eudem Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancto. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en este día tenemos un programa muy hermoso porque estamos en el mes de los dolores de nuestra Madre Santísima. Y es un tiempo, pues como ustedes saben, difícil porque nuestro Señor nos está llamando a que acompañemos a esta Madre Santísima en estos dolores, que son dolores que al mismo tiempo son esos gemas preciosas que ayudan a la extensión del reino de la divina voluntad y también pues salvan muchísimas almas. Vamos a compartir una meditación de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta en el volumen 6 del septiembre 17 de 1905. Vamos a ir meditando cada dolor de la manera como nuestro Señor quiere que nosotros participemos de los méritos de estos dolores benditos. Y dice así, Luisa, ¿no? Habiendo sufrido mucho por la privación de mi dulce Jesús, esta mañana, día de los dolores de María Santísima, después de haberme en algún modo fatigado, ha venido y me ha dicho, hija mía, ¿qué quieres que tanto me anhelas? Y yo, Señor, lo que tienes para ti es lo que anhelo para mí. Y él, hija mía, para mí tengo espinas, clavos y cruz. Y yo, y bien, y eso quiero para mí. Y me ha dado su corona de espinas y me participaba los dolores de la cruz. Y después ha agregado,
Todos pueden participar en los méritos y en los bienes que fructificaron de los dolores de mi madre, quien anticipadamente se pone en las manos de la providencia, ofreciéndose a sufrir cualquier tipo de penas, miserias, enfermedades, calumnias y todo lo que el Señor disponga sobre ella, viene a participar del primer dolor de la profecía de Simeón. Vamos a ir meditando primero por cada dolor para que lo vayamos haciendo vida y podamos ir interiorizando lo que el Señor nos enseña a través de Luis. Y es que vamos con este primer dolor de la profecía de Simeón. Aquí se nos enseña que cuando nosotros anticipadamente, es decir, cuando nos levantamos en la mañana, incluso vamos a hacer ese acto preventivo de llamar a la divina voluntad a hacer todo en nosotros, ofreciéndole al Señor todo lo que vayamos a hacer durante el día, todas las ocupaciones, pues incluso el cansancio del trabajo, todas las penas que estamos pasando. Podemos estar pasando por un sufrimiento moral, un sufrimiento físico, la pérdida de un familiar, una enfermedad, una incapacidad para orar, una incapacidad para tener ese encuentro con Dios, porque a veces en la vida espiritual se pueden dar esas noches oscuras de sequedad y no podemos estar pues con ese fervor de unión con el Señor. Entonces ahí el Señor nos está pidiendo que ofrezcamos todo en las manos de la providencia. Pongamos todo en manos de Dios, de manera que estemos dispuestos a sufrir cualquier tipo de pena que recibamos durante el día, sea una incomprensión, una humillación, incluso una calumnia. Si alguien habla mal de ti o piensa mal de ti, el Señor nos está diciendo: quiero que tú me ofrezcas todo lo que mi providencia esté permitiendo, porque de esa manera tú participas de ese primer dolor de la profecía de Simeón. Pues es un dolor salvífico, un dolor que ayuda a salvar almas, ayuda en nuestra santificación. Y también pues estamos siendo corredentores junto con María, como pequeñas almas que le ayudan a ella en este trabajo de llevar las almas a Dios. Y vamos a recordar un poco lo que nos habla nuestra Madre Santísima acerca de ese primer dolor de la profecía de Simeón, para poder también profundizar un poquito más este misterio, porque recordemos que los dolores de la Virgen fueron muchísimos, no solamente estos 7 dolores, sino también muchísimas espadas que traspasaron ese corazón de esta Madre Santísima. Entonces, en esta primera parte, en este primer dolor, que nos quede como muy claro que cada vez que nosotros nos levantemos en la mañana, ese primer acto preventivo de ofrecer todos los sentimientos, todo el diario vivir, nos está uniendo principalmente a ese primer dolor de María. Y vamos a recordar un poquito qué pasó allí cuando el niño Jesús fue presentado en el templo. Recordemos que nos decía nuestra madre en el libro de la Virgen María, en el reino de la divina voluntad, que cuando estaban estos 40 días en que el niño Jesús había nacido y se les había llamado al templo para que cumplieran la ley de presentar a Jesús allí, era la primera vez que María salía en compañía del niño Jesús. Pero ¿qué pasó? Una vena de dolor se abrió en el corazón de nuestra madre, porque ella tenía que ofrecerlo como víctima por la salvación de todos nosotros.
Así que cuando ellos llegaron allí al templo, lo primero que hizo María y José fueron adorar a la Majestad Suprema y llamaron luego al sacerdote, le pusieron al niño Jesús en sus brazos y allí nuestra Madre hace el ofrecimiento del niño celestial a nuestro Padre eterno, ofreciéndolo en sacrificio por la salvación de todos. Eso es lo que nosotros hacemos en ese acto preventivo, entregar toda nuestra vida, todo lo que vaya a pasar durante el día, todos nuestros actos, nuestros respiros, nuestros pálpitos, ofrecerlos para que Dios se sirva de nuestros actos humanos, pueda depositar en ellos ese germen divino de la divina voluntad y puedan ser transformados en actos eternos e infinitos que ayuden a la salvación de las almas. Cuando nuestra madre puso al niño Jesús en los brazos del sacerdote, el sacerdote Simeón es cuando reconoce al Verbo Divino y le da esa inmensa alegría, pero al mismo tiempo profetiza los dolores de nuestra Madre Santísima. Y en ese instante, hermanos, es cuando el Fiat Supremo vibra intensamente en el corazón de nuestra Madre Celestial, porque siente ese eco de su voz en el cual se le anunciaba la fatal tragedia de todas las penas que debía sufrir su corazón por Jesús, por el niño Jesús. Pero en realidad lo que más traspasó su corazón fueron las palabras del santo profeta cuando le dijo: este querido niño será la salvación y la ruina de muchos, y será blanco de contradicciones. Vemos cómo la divina voluntad sostiene a María porque era un dolor muy profundo y más sin embargo le da la vida y se sirvió de este dolor para formar en María el reino de los dolores en el reino de su misma voluntad. Por eso cuando nosotros aprendemos a sufrir en modo divino y ponemos todo en manos de la providencia de Dios, haciendo eco de este dolor primero, recordando y entrando en el acto único y eterno de Dios para tomar posesión de este mismo dolor de María, entonces también en nosotros se forma ese reino de los dolores en unión con el reino de María. Y de esa manera nosotros también podemos colaborar en este derecho de ser madres de Jesús, madres de las almas, y adquirimos en unión con María ese reino de los dolores que a través de él pues muchas almas son salvadas y también santificadas. Así que es a través de estos dolores de nuestra madre que ella pudo adquirir esa moneda que se necesitaba para poder pagar las deudas de todos sus hijos, incluyendo de todos los hijos ingratos. Así que en la luz de la divina voluntad, nuestra madre ya conocía todos los dolores que debía padecer y hasta todos los que incluso el santo profeta le dijo, ¿no? Pero en ese momento en que ella ofrece a Jesús, al sacerdote, y al volver a escuchar a través de la voz del profeta que era esa voluntad del Padre, ella vuelve a sentirse traspasada en su corazón, a sangrarle su corazón y abrirse esas profundas heridas en su alma. De manera que todo este primer dolor nos da unas enseñanzas muy grandes en las cuales nuestra Madre nos dice que en todos estos encuentros dolorosos que no nos van a faltar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, nunca nos debemos desanimar, sino que con un amor heroico debemos hacer que la divina voluntad
tome ese trono real en nuestras penas, para que sean convertidas en monedas de infinito valor. Y esas monedas de infinito valor serán las que podrán pagar las deudas de nuestros hermanos y rescatarlos de la esclavitud de esa voluntad humana, para que de nuevo entren en el reino del fiat divino como hijos libres. Y entonces acá es cuando Dios nos invita de nuevo a no desperdiciar ni siquiera las lágrimas, ni nada, absolutamente nada, ofreciéndolo en manos de la providencia, en manos de la Virgen María, y podamos nosotros también acompañarla a ella en su soledad y podamos junto con María ser estas almas corredentoras, hijas corredentoras con la Madre. Esto es muy grande y no podemos desperdiciar ningún sufrimiento. Ahora, con este conocimiento de la divina voluntad, nosotros podemos entrar en el acto único y eterno de Dios, que allí están todos los actos de las criaturas pasadas, presentes y futuras. Podemos entrar, tomar todos los dolores de todas las almas, de las madres, ¿no? Porque las lágrimas de las madres tienen mucha fuerza ante Dios. Unirla con las lágrimas de sangre de nuestra Madre Santísima, presentárselas al Padre y pedirle a Él, por intercesión de María Santísima, la venida del reino de Dios a la tierra, porque pedir esto es pedir todo, es pedir que todos los males cesen, es pedir que el aborto no se apruebe, es pedir que todos los males de la voluntad humana acaben y que podamos vivir en unión con la voluntad divina. Es la petición más grande y que encierra todos los bienes infinitos. Entonces, que no se nos olvide, hermanos, la profundidad de este primer dolor de la profecía de Simeón, que es grandísimo, como podemos ver, tiene muchísimas enseñanzas. Bueno, pues ahorita vamos con el segundo dolor. Son 7 dolores que conoce por medio de la iglesia y nos dice así. Quien anticipadamente se encuentra en los sufrimientos y está resignado y está más estrechado conmigo y no me ofende, es como si me salvara de las manos de Herodes, sano y salvo me custodia en el Egipto de su corazón, participa del segundo dolor. Entonces este segundo dolor, recordemos cuando Herodes pues quería mandar matar al niño Jesús y mandó matar tantos niños menores de 2 años, hubo tanta sangre. Entonces aquí nuestro Señor nos está diciendo, si tú estás en un sufrimiento, pongamos una enfermedad, pues ya tienes la enfermedad, ya tienes una cruz en tu hogar, en tu corazón, por alguna situación, pero te resignas, es decir, dices, bueno, ya tengo este cáncer, ya tengo este problema difícil de resolver porque tu hija abortó, o porque tu esposo te abandonó, o porque tus hijos se fueron a las drogas o al alcohol, o lo que sea, pero tú ofreces a Dios ese sufrimiento y te estrechas más a Dios, es decir, en vez de perder la esperanza de que tu familia no se va a convertir, tú te estrechas más unida a Dios, confiando de que Él va a hacer todo y que para Dios nada es imposible. Y no lo ofendes, porque en vez de abandonarte en la desesperanza, en el dejar la oración, sino que más bien te resignas, ese es un primer paso. Es como un aceite que unge y te tratas de unir más a Dios. Entonces, dice Jesús, que es como si lo salváramos de las manos de Herodes y lo ponemos sano y salvo como custodia en el Egipto de nuestro corazón. Así es como el Señor nos está hablando.
Eso es muy importante. Es diferente al primer dolor, porque en el primer dolor es anticipadamente ponemos todo en manos de Dios para que Él haga todo en nosotros. Decimos, bueno, yo te pongo durante el día todo lo que voy a hacer. Incluso habrán cosas que uno dice, bueno, yo no sé qué va a pasar el día de hoy, pero ese día tú lo ofreces, que era ese acto preventivo. Pero luego acá nos está hablando ya cuando tú estás sufriendo alguna situación difícil en la cual ya tú no puedes escapar porque ya te diagnosticaron una enfermedad o se murió alguien repentinamente. Entonces aquí habla de este segundo dolor, que tú en vez de ponerte pues a renegar, más bien tú ofreces, te resignas, que ese es el primer paso, y luego entonces ya tomas la opción de tratar de vivir más unido a Dios. Entonces nuestra Madre Santísima, en su libro En el Reino de la Divina Voluntad de la Virgen, ella nos explica. Vamos a hablar un poco más de este segundo dolor para poder entrar como más en profundidad. ¿Sabía la Virgen que tenían que huir? Porque recordemos que el ángel se le había aparecido a San José y le había advertido que se tenían que ir rápidamente para tierra extranjera. Y allí entonces nuestra madre nos dice que tuvieron que salir, y esto nos refleja, nos muestra cómo los males graves que puede provocar la voluntad humana en el hombre. Porque, ¿qué pasó? En el momento en que el hombre se separa de la divina voluntad, rompió con su creador. Vemos como Herodes no quería, sabiendo que venía un rey para salvarnos, él no quería salirse de su puesto y no quería ser, digamos, un esclavo o un siervo, y se vio amenazado porque lo iban a correr, digámoslo así. Entonces se sintió, pues estaba separado ya de esa voluntad de Dios. Y este es el símbolo de que todo lo que Dios había hecho para el hombre, para nosotros, todo había sido para nosotros. Y cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, perdemos todos esos derechos, y de manera que nos convertimos en unos pobres exiliados, peregrinos en los cuales ya no poseemos una habitación permanente, no solamente en el alma, sino también en el cuerpo. Así que todas las cosas, cuando se vive en esa voluntad humana, son mutables. Y si hubo algo que quedó, que no es mutable, es en virtud de los méritos previstos de nuestro niño Jesús. Así que Dios nos está enseñando a través de este segundo dolor que cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, incluso todo dolor, sufrimiento, no lo abrazamos, pues estamos dejándonos llevar de esos males de la voluntad humana. Y Dios quiere que en este segundo misterio, nuestra madre, pues ella lloró, ¿no? Pues imaginemos que iban a matar a su hijo, y nos llora, nos muestra sus lágrimas para decirnos que nunca hagamos nuestra voluntad humana y que regresemos al seno de la divina voluntad que tanto quiere, porque este es el refugio por excelencia para este tiempo, el que nosotros nos refugiemos en la divina voluntad, que es ese seno paterno que nos espera con los brazos abiertos, para no solamente nosotros ser refugios para Dios, sino que Dios sea refugio nuestro, porque en la medida en que nosotros nos unamos a la divina voluntad, Dios podrá encontrar en nosotros su morada, ese Egipto, como decía en este segundo dolor, el Egipto de tu corazón, pero no un Egipto con ídolos, donde mande
como capitán, el rey de la voluntad humana, sino que sea un refugio donde Dios pueda venir a descansar, donde encuentre la unión de nuestra voluntad con la de Él. Así que, a pesar de que cuando ellos salen de Egipto, en ese largo periodo, pues fue un dolor muy grande para María, pero en realidad, pues sabemos que se salvó el niño. Y bueno, ese Egipto externo simboliza la voluntad humana que está llena de tantos ídolos, eh, que son los ídolos de la vanagloria, de la estima propia, de las pasiones que tiranizan a la pobre criatura. Y por eso cuando nosotros estamos atentos a saber vivir cada momento de nuestra vida, cada situación difícil, y la ofrecemos junto con María para la salvación de las almas, la santificación, y pues estamos participando en este segundo dolor. Entonces, en vez de estar nosotros renegando, debemos estar uniéndonos más a través de esa situación difícil al dolor de María, para que ese dolor no se desparrame, no se pierda, sino que tenga un valor infinito. Y recordar que Dios quiere que ese Egipto de nuestro corazón, es decir, se convierta en un palacio, en el seno donde Dios descanse, donde Él venga a reposar y encuentre silencio. Y que al mismo tiempo nosotros regresemos a ese seno de la divina voluntad, a ese refugio por excelencia. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y vamos con el tercer dolor a través del cual nuestra Madre nos quiere regalar muchas otras enseñanzas. Sol de mi voluntad, en nuestra radio Santa Teresita, y estamos hablando de los dolores, de cómo podemos nosotros participar de los dolores de nuestra Madre Santísima. Ahora vamos a hablar del tercer dolor, que es cuando el niño Jesús se pierde en el templo. Y nos dice Jesús: quien se encuentra abatido de ánimo, árido y privado de mi presencia, y está firme y fiel a sus acostumbrados ejercicios, es más, busca la ocasión de amarme y buscarme más sin cansarse, viene a participar de los méritos y bienes que adquirió mi madre en mi extravío. En este tercer dolor, hermanos, nuestro Señor nos dice que cuando tengamos ese ánimo por el piso, abatido, que encontremos en la vida espiritual, en el momento de la oración, estemos secos, áridos y no sintamos la presencia de Jesús, pero que al mismo tiempo nosotros nos mantenemos firmes y fieles haciendo aquellas oraciones acostumbradas diariamente sin dejarlas de hacer. Entonces, el Señor dice que si nosotros no nos cansamos de ser fieles y de buscarlo aún en esa noche oscura, y que tratamos de amarlo aunque no sintamos nada, sin cansarnos, estamos participando de los méritos y de los bienes que adquirió nuestra Madre Santísima en aquella extravío de Jesús, porque ella estaba sufriendo mucho de ver que su niño Jesús ya a los 12 años se había perdido. Y esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque hay varias enseñanzas en las cuales Jesús le dice a Luisa: cuando tú estés árida en alguna privación, pues también le exhorta a que envíe todo eso al huerto de Getsemaní y que se traslade con Jesús a ese momento, ofreciéndole todas esas penas, y que donde creemos desmerecer estamos ganando mérito, porque lo que Dios ve no es lo que nosotros sentimos, sino lo que queremos, nuestra voluntad y nuestra intención. Muchas veces hay muchas tentaciones, puedes estar en algún momento
de gran, gran oscuridad, porque no puedes ir a la misa, porque no puedes comulgar, porque no puedes recibir el sacramento de la confesión, por alguna situación difícil ajena a tu situación. Jesús nos dice, mira, tú continúa rezando, si haces tu rosario diario, hazlo. Si no puedes ir a la misa, pues por lo menos únete espiritualmente, haz tu comunión espiritual, continúa leyendo los escritos de la divina voluntad, no dejes de leer las escrituras, no dejes de leer el catecismo, no dejes de hacer tus prácticas diarias que tú haces para unirte más a mí. Si tú me eres fiel y me lo ofreces esa privación, porque esa privación salva almas. Son privaciones divinas. Entonces te unes y participas en los méritos del tercer dolor de mi madre. Cuando yo, dice Jesús, se perdió, se fue por 3 días para allá, a donde los doctores, que fue tan doloroso la Virgen, que sufrió tanto. Y en este libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, nuestra madre dice que cuando ella estaba con San José y se dieron cuenta que Jesús no estaba, pues ella comenzó a buscar a Jesús con ese dolor tan grande, pero era un dolor en orden divino que superaba todos los demás dolores posibles porque estaban unidos en uno solo. Y entonces el fiat divino que María poseía era la que la sostenía con una fuerza divina, porque si no ella hubiera muerto de puro susto, dice, ¿no? Así que en esa búsqueda que fue por 3 días, la Virgen cuando llegó allá a Jerusalén, después de haber llorado, derramado lágrimas, suspiros de tanta amargura y tanto dolor, ella entró al templo buscando al niño Jesús. Y nosotros podemos entrar en ese acto único y eterno de Dios, tomar esas lágrimas de María, hacerlas nuestras, tomar ese dolor, ese temor que ella sintió en el orden divino, hacerlo nuestro, unirlo a todos los dolores de todas las madres, de todos los mártires, de todas las almas que no ofrecen esos dolores, los tomamos, los unimos a ese dolor de María y lo ofrecemos por todas aquellas almas que están en privaciones, que tienen deseos de suicidarse, que han abandonado la fe, que se quieren apartar de la iglesia de Jesús, y los aplicamos para que tengan un fruto de derramado en esos corazones y puedan aprender a sufrir esa privación y les dé una fuerza divina. Por eso no podemos desperdiciar nada. Cuando la Virgen nos habla de lo que ella vivía es para que nosotros entremos allí, la acompañemos, la consolemos, hagamos nuestros sus actos y los podamos también junto con ella, pues llevar ese mérito divino. Esta pena de nuestra Madre en este misterio nos habla y nos da grandes enseñanzas. Primero que todo, María nos dice que ella, todas esas lágrimas y esa búsqueda de Jesús era un dolor intenso y crudo que repercutía en su corazón. Pero sin embargo, en aquellas horas tan penosas, ella sacrificaba a la divina voluntad. O sea, primero que todo, Jesús estaba sacrificando a la divina voluntad, a su propia madre, porque él pues dijo que se tenía que ocupar de las cosas de su padre. Porque era la divina voluntad para Jesús siempre fue lo primero y lo más importante. Y así le estaba enseñando a nuestra madre que también algún día ella iba a tener que sacrificar su vida misma a la voluntad de Dios. Y esto nos sirve a nosotros como ejemplo para que nosotros siempre pongamos a la divina voluntad por encima de todo. Y esto nos dará la fuerza necesaria para que podamos sacrificar aún las cosas más santas a la divina voluntad.
Esto es una gran enseñanza que Dios nos está dando, de manera que siempre le demos el primer lugar a Dios, a su voluntad divina. Y de esta manera la adoremos en nuestras vidas. También nos dice nuestra madre que cuando Jesús se perdió y ese dolor de ella fue tan inmenso, sin embargo también ella vio en ese dolor el dolor de la pérdida de las almas, porque muchas veces las almas cuando están en grandes dolores por pérdidas de algún familiar, de algún hijo, pues toman la opción, en vez de unirse a Dios, de suicidarse, eh, por- porque no sienten la fuerza de seguir adelante, pierden el rumbo, pierden su sentido de vida. Y también pues no solamente un suicidio físico, sino también espiritual, de separarse de todo lo que represente a Dios. Así que María, previendo todo esto, que nosotros nos pudiéramos apartar de la divina voluntad, también ella sintió como en esa pérdida de Jesús, también sintió la pérdida de muchas almas. Y por eso fue una herida doble en su corazón. De manera que cada vez que nosotros tengamos la tentación de alejarnos de Dios, de hacer nuestra voluntad humana, en vez de la voluntad de Dios, reflexionemos y nos demos cuenta que cuando abandonamos todo el fiat divino, estás siempre, si no lo abandonamos a ese fiat de Dios, podemos perder a Jesús y perder a la Virgen y podemos precipitarnos en ese reino de los vicios y de las miserias, pero no porque ella quiera, sino porque nosotros tomamos esa elección. Así que pongamos siempre el empeño de permanecer unidos indisolublemente a nuestra Madre Santísima para que nunca nos dejemos dominar por esa voluntad humana, sino exclusivamente por la divina voluntad. Acordémonos de ese capítulo donde Jesús habla de que cuando un alma en la oración reza con fervor, es como humo que cae a los ojos de Jesús. Pero cuando rezamos con esa, pues sin sentir nada, sequedad que como hielo, dice, el hielo es eh, más, tiene más fuerza, más calor que el mismo humo, porque incluso dice que es como un incienso puro que llega a los ojos de Dios. Entonces no nos detengamos tanto en lo que sentimos, de que si me pasó esto, de que si ahora me siento apartado de Dios, sino en continuar con fidelidad lo que siempre hacemos. Como hizo Santa Teresa de Calcuta, que ella en medio de esa privación que sentía de Dios, ella nunca abandonaba la oración, la continuaba, aunque fuera para ella un martirio. Pero esa fidelidad y esa firmeza es lo que a Dios le gusta, porque entonces lo acompañamos en ese dolor a nuestra Madre Santísima cuando perdió a su niño Jesús en el templo. Vamos con este cuarto dolor que vemos que son muy profundos y nos dice así. Quien en cualquier ocasión que se encuentre, especialmente de verme ofendido gravemente, despreciado, pisoteado, y busca repararme, compadecerme y rogar por aquellos mismos que me ofenden, es como si encontrara en aquella alma a mi misma madre, que si hubiera podido me hubiera liberado de mis enemigos y participa en el cuarto dolor. Este cuarto dolor es cuando nuestra Madre Santísima estaba en el Calvario y se encuentra con Jesús en la cruz. Pues imaginémonos allí ese dolor de la Virgen, de ver a Jesús todo lleno de cadenas, de latigazos, de sangre por su cuerpo. Y sin embargo, ella nos intenta reparar a Jesús, compadecerlo, entrando dentro de su interior
y haciendo y siguiendo todas las oraciones internas que Jesús hacía. Y acá nos dice Jesús, cuando tú te encuentres en tu vida durante el día, en alguna ocasión, que veas a Dios, que pues es ofendido gravemente, lo ves despreciado en la Eucaristía, abandonado en los sagrarios, en las iglesias, ves todas esas ofensas que le causan cuando destruyen sus imágenes, cuando es maltratado por sus ministros, cuando no es amado, y buscamos de todo corazón reparar, compadecerlo y rogar incluso por esas almas que lo han ofendido. Entonces Jesús encuentra en nosotros a la Virgen María, el oficio de la Virgen María, tratando de liberar a Jesús de todos esos dolores, esos sufrimientos, dándole reparación, amor, adoración. Por eso Jesús le decía a Luisa en los escritos de la Divina Voluntad, en uno de los capítulos precisamente de este mismo volumen 6, es el capítulo, es de diciembre 17 de 1903, en el cual le dice Jesús a Luisa que cuando la Virgen se encontró con Jesús en ese momento de que iba cargando con la cruz sobre sus espaldas, ¿qué hizo nuestra Madre? Un acto de adoración profundísimo y simplísimo. No es necesario hacer cosas muy grandes, oraciones muy largas, muy difíciles, sino un acto de adoración profundísimo y simplísimo, porque entre más simples sean nuestros actos, más sencillos, entre más salga de nuestro corazón la oración simple, nacida del amor, de un profundo recogimiento interior, entonces más fácil podremos nosotros hundirnos en Jesús, unirnos a Él, que es un espíritu simplísimo. Y en ese acto María se fundió en Jesús y continuó haciendo lo que Jesús obraba en el interior. Y esto fue lo más grande para Jesús, más grato, más que cualquier otra cosa grande, porque el verdadero espíritu de oración consiste en que la criatura se pierda a sí misma y se encuentre en el ambiente divino y adore todo lo que obra Dios y con Él se una. Así que es muy importante que nosotros meditemos esto, este cuarto dolor que enlaza lo que habla de la reparación. Es importante que hagamos las horas de la pasión para poder aprender a unirnos parte por parte en como lo hizo la Virgen al momento pues de cada parte de la pasión, porque de esta manera le daremos a Jesús una adoración perfecta, reparación divina que Él desea. Bueno, vamos con el quinto dolor, que es un dolor, pues vamos viendo que los dolores ya cada vez se van concentrando más en Jesús, más que en nosotros mismos. Pero en este quinto dolor, cuando nosotros crucificamos nuestros sentidos por amor de la crucifixión de Jesús y tratamos de confiar en nosotros las virtudes de su crucifixión, participamos del quinto dolor. Y esto es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios desea la manera que nosotros podemos crucificar nuestros sentidos, es decir, que sea Dios el que piense en nosotros, que mire en nosotros, que hable en nosotros, pues es un trabajo de toda la vida, ¿verdad? Que Dios va haciendo en nosotros en la medida en que nosotros nos vamos fundiendo en su voluntad. Y que Jesús y que Luisa, pues a través de las horas de la pasión, específicamente, bueno, son varios, ¿no? Pero digamos, en la parte de la crucifixión de Jesús, miremos cómo ella lo hacía, ¿no? Ella iba recorriendo cada parte del cuerpo de Jesús, en la cabeza, cuando contemplaba las espinas de Jesús, cuando nos vengan un mal pensamiento,
pensamiento que ofenda a Dios, que sea un pensamiento de soberbia, de juicios temerarios, de juzgar a las personas, de todo lo que pueda ofender a Dios con la inteligencia. Cuando Luisa contemplaba la corona de espinas, ella quería ofrecerle a Jesús todos sus pensamientos para que sus pensamientos, como besos llenos de amor, lo consuelen y le mitiguen el dolor que le causan las espinas de los malos pensamientos. Eso es un acto de reparación muy profunda que podemos hacer también nosotros. Poner también nuestros ojos en los ojos de Jesús, porque recordemos que sus ojos estaban llenos de sangre, de lágrimas, y pues Jesús estaba siendo insultado y se burlaban de él, y nosotros podemos consolar esas miradas divinas con miradas de amor, amándolo, mirándolo, contemplando toda su hermosura, incluso a través de todas esas llagas, ofreciéndole a Dios reparación, porque la Virgen cuando se fusionaban, Jesús se fundía en él, tomaba para ella todas esas malas miradas de todas las criaturas que desfilaron en sus ojos, específicamente cuando ella lo sepulta, que toma toda la vida de Jesús en ella, en cada parte de su humanidad, para que tenga vida en ella, y entonces a través de los ojos de María, ella ve toda la pasión de Jesús. Y por eso cuando vemos llorar a la Virgen lágrimas de sangre, pues es Jesús llorando en ella. Toda la pasión desplegada y plasmada dentro del interior de María. Así cuando nosotros ponemos nuestra boca en la boca de Jesús y en esa lengua que está pegada al paladar por tanta amargura de la hiel y la sed abrasadora, para nosotros poder calmar su sed, podemos tomar todos los corazones de todas nuestras almas y llevárselas al Señor para que sea amado como Él merece ser amado. Ofrecerle todos esos ríos de amor, mitigando de algún modo esa amargura de la sed ardiente que el Señor está sufriendo ahorita actualmente por tanto desamor. Entonces, como podemos ver, pues en este quinto dolor de nosotros, cómo podemos crucificar los sentidos, pues hay mucho. Estas horas de la pasión que son tan profundas que nos van a enseñar cómo podemos nosotros en cada momento, no solo en las horas de la pasión, en los volúmenes hay capítulos donde Jesús nos enseña cómo podemos consumarnos en el amor, específicamente en ese capítulo del volumen 11 cuando habla de que si nos viene un mal pensamiento, pues sustituyámoslo por el pensamiento divino. Si nos viene un deseo de mirar algo que desagrada a Dios, mortifiquemos el ojo y miremos otra cosa. Entonces, hay muchos modos en que Dios nos enseña cómo podemos crucificar los sentidos. Y bueno, vamos con el sexto dolor, que dice así. Quien está en continua actitud de adorar y besar mis llagas, de reparaciones, de agradecimientos y más, a nombre de todo el género humano, es como si me tuviera en sus brazos, como me tuvo mi madre cuando fue depuesto de la cruz y participa del sexto dolor. Acá entramos en este hermoso sexto dolor porque todo esto lo podemos ver en las horas de la pasión, específicamente cuando Jesús es bajado de la cruz, pues que los invitaría como tarea a que pudieran leer esa hora y la última hora de la soledad de María, que son bien larguitas, bien profundas y profundizan este sexto y séptimo dolor del cual vamos a leer ahora. Pero específicamente, hermanos, esa es la manera como Dios quiere que lo acompañemos y que nosotros unamos esos sufrimientos a los de María. Cuando nosotros tenemos esa actitud de adorar, besar las llagas del Señor, repararlo, darle agradecimiento a nombre de todas las criaturas, entonces Jesús siente a su madre en nosotros. Cuando ella lo bajaba, pues que fue bajado de la cruz, lo pusieron en sus manos. Ese dolor de María de ver a Jesús allí todo
ensangrentado, con sus labios todos deformes, sus ojos amoratados y ver sus oídos todos destrozados, sus carnes cayendo a pedazos. Pues ella, como madre, adoraba cada parte de su cuerpo, besaba cada parte de Jesús, adorándola, reparando y compadeciéndonos. Y si nosotros hacemos esto en unión con María, pues estamos participando de este sexto dolor, que es muy bello, como lo describe y les decía en las horas de la pasión. Y el séptimo dolor nos dice: quien se mantiene en mi gracia y me corresponde y no da ningún otro albergue en el propio corazón, sino solo a mí, es como si me sepultara en el centro del corazón y participa en el séptimo dolor. Entonces, cuando nosotros estamos en gracia, nos mantenemos en gracia, vamos a misa, comulgamos, recibimos los sacramentos, tratamos de orar, de estar haciendo esos giros, de fundirnos en Jesús, estamos tratando de querer vivir en la divina voluntad, de llamar a esa divina voluntad que venga a ser todo en nosotros. Cuando estamos pidiendo ese don de la divina voluntad y caminamos y nos esforzamos, entonces estamos tratando de que Jesús viva en nosotros de una manera real y verdadera, porque estamos haciendo lo que Él nos pide, que es conocerlo, amarlo y servirlo y seguir en este camino de la divina voluntad. Entonces Jesús siente como si lo sepultáramos en el centro de nuestro corazón. Pues estamos dando vida a Jesús real y verdaderamente. Estamos dejando que Él se desahogue, que pueda poner toda su misma vida en cada acto nuestro, cada respiro, en cada pálpito. Jesús se siente que le damos vida. Y entonces esta última hora de la pasión, cuando se cierra el sepulcro, vemos lo que hizo la Virgen, que fue darle vida a ella en cada parte, cada parte. Por eso esta invitación, porque pues ya el tiempo se nos acabó, es a que vayamos a esa última hora de la pasión, que es una hermosa hora en la cual nos despliega todo lo que es María Corredentora. Nos muestra lo que es la corredención de María, porque aún no es un dogma proclamado por la Iglesia y quizás no sea la época en que nos toque, pero lo va a hacer más adelante. Y en el tiempo único y eterno de Dios, pues ya lo es. Y entonces aquí, en esta última hora de la sepultura de Jesús, hay tantos misterios escondidos que pudiéramos hacer una charla completa de solamente este séptimo dolor, que es muy, muy profundo. Bueno, mis queridos hermanos, entonces vamos a dejar por aquí este programa tan hermoso dedicado a la Virgen en este mes de septiembre. Y no nos olvidemos el 15 de septiembre, pues, de poder estar como más conscientes del valor de los dolores de la Virgen para poder, en unión con ella, unirnos a ellos y no desperdiciarlos. Y por supuesto también el cumpleaños de nuestra Madre Santísima, que se acerca ahora en septiembre, el 8 de septiembre. Entonces agradecemos a Dios, a Santa Teresita Radio y a todos aquellas personas santos también que han estado aquí presentes, escuchando a Jesús mismo, porque todo lo que he dicho pues no soy yo mío, sino simplemente hago eco de la palabra de Jesús mismo. Y entonces terminamos agradeciéndole también a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, por haber sido fiel en seguir este camino tan grande de la divina voluntad y habernoslo dado a conocer. Así que decimos así: Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad en medio de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.